Hola, soy el profesor Gustavo Balmaceda. Vamos a ver ahora el delito de secuestro. Empecemos con la lectura del artículo 141 del Código Penal. Ahí está la tipificación genérica del secuestro, que hay que relacionar con el artículo 5, letra B, de la Ley 12.927, que tipifica el denominado secuestro político. ¿Qué dice el artículo 141 del Código Penal? El que, sin derecho, encerrare o detuviera a otro, privándole de su libertad, comete el delito de secuestro y será castigado con la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo. En la misma pena incurrirá el que proporcionare lugar para la ejecución del delito. Si se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Si en cualesquiera de los casos anteriores el encierro o la detención se prolongare por más de 15 días, o si de ello resultare un daño grave a la persona o interés del secuestrado, la pena será presidio mayor en su grado medio a máximo. El que con motivo u ocasión del secuestro cometiera además homicidio, violación, violación sodomítica o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1, en la persona del ofendido, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Por su parte, el artículo 5, letra B, de la ley 12.927 dice lo siguiente: los que, con el propósito de alterar el orden constitucional o la seguridad pública, o de imponer exigencias o arrancar decisiones a la autoridad, privaren de libertad a una persona, serán castigados con presidio mayor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio. Si el secuestro durare más de 5 días o si se exigiere rescate o se condicionare la libertad en cualquier forma, la pena será el presidio mayor en su grado máximo. Igual pena a la señalada en el inciso anterior se aplicará si el delito se realizara en razón del cargo que una persona desempeñe, haya desempeñado o esté llamada a desempeñar, o si la víctima fuere cónyuge, ascendiente, descendiente o colateral hasta el segundo grado de consanguinidad de ésta. Por último, el inciso final dice: el que con motivo u ocasión del secuestro cometiere además homicidio, violación o alguna de las lesiones comprendidas en los artículos 395, 396 y 397, número 1 del Código Penal, en la persona del ofendido, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de secuestro? Es la seguridad individual y la libertad ambulatoria. ¿Qué naturaleza jurídica tiene este delito? Es un delito de lesión, es un delito de daño y es un delito permanente. ¿Qué significa esto? Significa que se consuma mientras dura, en este caso, la privación de libertad. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es relevante a efectos de la participación criminal, para determinar la actualidad en la legítima defensa, a efectos de la determinación del tiempo de la comisión del delito y también respecto de la prescripción. Vamos a la tipicidad. ¿Quiénes pueden ser los sujetos? El sujeto activo del secuestro común debe ser un particular. Si es un funcionario, se comete otro delito. ¿Cuál? El delito denominado de detención ilegal del artículo 148 del Código Penal, si es que lo comete en ejercicio de su cargo. ¿Qué dice el artículo 148? Todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a una persona, sufrirá la pena de reclusión menor y suspensión del empleo en sus grados mínimos a medios. Si el arresto o detención excediere de 30 días, las penas serán reclusión menor y suspensión en sus grados máximos. En cuanto al sujeto pasivo, tiene que ser una persona mayor de 18 años de edad.
Si es menor de esa edad, se comete otro delito, que se llama sustracción de menores, que está tipificado en el artículo 142 del Código Penal, que dice: la sustracción de un menor de 18 años será castigada, número 1, con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones o si resultare un grave daño en la persona del menor. Número 2, con presidio mayor en su grado medio a máximo en los demás casos. Si con motivo y ocasión de la sustracción se cometiera alguno de los delitos indicados en el inciso final del artículo anterior, se aplicará la pena que en él se señala. ¿Cuál es la conducta típica? Encerrar y detener. Ambas se refieren a impedir ejercer la facultad de cambiar de lugar libremente. Ese es como fundamento. ¿Qué significa encerrar? Encerrar consiste en mantener a una persona en un lugar de donde no se pueda escapar, aunque el espacio en el que se le mantiene tenga salidas que el encerrado no conoce o que su utilización sea para él peligrosa o inexigible. La detención, por su parte, consiste en la aprehensión de una persona acompañada de la privación de su libertad. Esto es entendido en sentido amplio, por cualquier medio. En ambos casos, su duración solo se tiene en cuenta como agravante cuando es superior a 15 días. Ahora, no es necesario que la privación de libertad sea absoluta y tampoco se exige que el lugar sea público o sea privado. ¿Puede cometerse este delito por omisión? Claramente estamos preguntándonos si es una omisión impropia. La respuesta es sí. Sí, puede ser tanto de acción como por omisión. La omisión, por ejemplo, la podemos encontrar en la posesión de garante por injerencia, al encerrar, que se te quede alguien adentro, por ejemplo. Eh, Tratándose de un bien jurídico disponible, como es la libertad, si existe consentimiento, es atípico. Ahora, existe en este delito un elemento normativo del tipo, en la expresión el que sin derecho. Aquí hay que verificar que existe la posibilidad de una autorización para encerrarlo, para detenerlo, en el conjunto del ordenamiento jurídico. Aspectos subjetivos y la participación criminal. Hay que distinguir la figura básica. ¿Cuál es la figura básica? La del artículo 141, inciso primero. Allí basta con el dolo eventual. En la figura agravada del artículo 141, inciso tercero, se exige dolo directo, puesto que se persigue un fin. En la figura del artículo 141, inciso 4, podría eventualmente ser tanto con dolo eventual como con culpa, cuando se refiere a daños en la persona o en sus bienes. Y en la figura agravada del artículo 141, inciso quinto, podría caber el dolo eventual según el caso, que se refiere a los supuestos de homicidio, violación o sodomía. Respecto de la participación, se pueden dar los siguientes supuestos. Hay un cómplice que se lo castiga con la pena del autor. En el 141, inciso segundo, ¿quién es ese sujeto el que presta el lugar? Si la participación es posterior al encierro o a la detención,
hay que tomar en consideración que siempre va a ser posterior, porque se trata de un delito permanente. Y para evaluar el grado de convergencia de voluntad, basta con el dolo eventual del partícipe. No nos olvidemos que en virtud del principio de convergencia, la única participación punible es la dolosa. Aquí basta con el dolo eventual. A propósito de los concursos, en muchos delitos, la detención o el encierro temporal son necesarios para su comisión. Por ejemplo, una violación o un robo con intimidación. ¿Cómo se resuelve el problema concursal? Tomando en consideración que el periodo de la privación de libertad exceda esa necesidad de consumación, entonces ahí quedaría desplazado el secuestro. Por consunción, en ese caso, preferiría el delito de mayor gravedad. O sea, para violar hay que secuestrar. ¿Cuándo habría violación con secuestro? Cuando la privación de libertad supere el tiempo necesario para la consumación de la violación. Y ahí se aplicaría la figura más grave. Sobre la penalidad, ¿qué podemos decir? Hay una atenuante especial en el artículo 142 bis que dice: la sustracción de un menor de 18 años será castigada, número 1, con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones, o resultar un grave daño en la persona del menor, con presidio, número 2, con presidio mayor en su grado medio máximo en los demás casos. Ahora, si con motivo u ocasión de la sustracción se cometiere alguno de los delitos indicados en el inciso final del artículo anterior, se aplicará la pena que en él se señala. Esta norma es común tanto al secuestro como a la sustracción de menores. ¿Y qué persigue? Evitar daños en el secuestrado. Se aplica siempre que la víctima se encuentre libre de todo daño adicional del necesario para cometer el delito. Figuras agravadas. Tenemos la agravante simple primera del artículo 141, inciso tercero. Aquí se exige un elemento subjetivo adicional, un fin. ¿Cuál es? Obtener rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones. Por lo tanto, solo aquí se admite el dolo directo. En estos casos, si se persigue también alterar el orden público o para imponer exigencias a la autoridad, se desplaza, por ser más grave, por el delito del secuestro político, del artículo 5, letra B, de la ley 12.927 sobre seguridad del Estado. Tenemos una agravante simple segunda, una segunda agravante simple en el artículo 141, inciso 4. Se refiere al caso en que la privación de libertad sea superior a 15 días o si de ello se deriva un grave daño en la persona o bienes de la víctima. Generalmente serán de aplicación las lesiones del artículo 197, número 2, o algunas del 141, inciso quinto, si es que se producen culposamente. Y precisamente en el inciso quinto se contiene lo que se llama una hiperagravante, es decir, si con motivo u ocasión, se comete homicidio o violación o las lesiones que allí se mencionan. Y si es por culpa, se aplica el artículo 141, inciso 4. ¿Dónde está tipificado en Chile la desaparición forzada de personas, entendida como un secuestro permanente? Se tipifica en el artículo 6 de la ley 20.357, que dice: con la misma pena será castigado el que, concurriendo las circunstancias descritas en el artículo primero y con la intención de sustraer a una persona durante largo tiempo a la protección de la ley, la prive de cualquier modo de su libertad física,
sin atender a la demanda de información sobre su suerte o paradero, negándola o proporcionando información falsa. En los casos que se refieren a los dos últimos incisos del artículo 141 del Código Penal, se estará la sanción ahí contemplada. El artículo 1 de la ley mencionada dice: constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo cuando en su comisión concurran las siguientes circunstancias. Número 1, que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Número 2, que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes, de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos. El delito de detención arbitraria, artículo 143 del Código Penal, en relación con el 129 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el 143? El que fuera de los casos permitidos por la ley, aprehendiera a una persona para presentarla a la autoridad, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. El 199 del Código Procesal Penal se refiere a la detención en caso de flagrancia, que dice: cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al Ministerio Público o a la autoridad judicial más próxima. Los agentes policiales estarán obligados a detener a quienes sorprendieren in flagranti en la comisión de un delito. En el mismo acto, la policía podrá proceder al registro de vestimentas, equipaje o vehículo de la persona detenida, debiendo cumplir con lo señalado en el inciso segundo del artículo 89 de este Código. No obstará a la detención las circunstancias de que la persecución penal requiriere instancia particular previa, si el delito flagrante fuere de aquellos previstos y sancionados en los artículos 361 a 366.4 del Código Penal, es decir, los delitos contra la libertad sexual, los denominados delitos sexuales. La policía deberá asimismo detener al sentenciado a penas privativas de libertad que hubiere quebrantado su condena, al que se fugare estando detenido, al que tuviere orden de detención pendiente, a quien fuere sorprendido en violación flagrante de las medidas cautelares personales que se le hubieran impuesto, al que fuere sorprendido infringiendo las condiciones impuestas en virtud de las letras A, B, C y D del artículo 17 ter de la ley 18.216 sobre penas sustitutivas, y al que violare la condición del artículo 238 letra B que hubiera sido impuesta para la protección de otras personas. Eso es una de las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el tribunal que correspondiere deberá, en caso de quebrantamiento de condena y tan pronto tenga conocimiento del mismo, despachar la respectiva orden de detención en contra del condenado. En los casos que trata este artículo, la policía podrá ingresar a un lugar cerrado, mueble o inmueble, cuando se encontrare en actual persecución del individuo a quien deberá detener para practicar la respectiva detención. En este caso, la policía podrá registrar el lugar e incautar los objetos y documentos vinculados al caso que dio origen a la persecución, dando aviso de inmediato al fiscal, quien los conservará. Lo anterior procederá sin perjuicio de lo señalado en el artículo 215. ¿Ya? Entonces, la detención arbitraria se refiere a aquellos casos que están fuera de los permitidos en la detención en caso de flagrancia. Entonces, el sujeto activo solo puede ser un particular para la detención arbitraria. El funcionario comete otro delito que se llama detención ilegal, que está tipificado en el artículo 148 del Código Penal. Técnicamente, la detención arbitraria es un secuestro donde se exige que lo cometa
o sea, donde se exige que el sujeto que lo comete es para presentar al detenido ante la autoridad por la comisión de un delito flagrante. Esto es lo que se llama la detención ciudadana. ¿Mm? La detención ilegal es la del artículo 148, que dice: todo empleado público que ilegal y arbitrariamente desterrare, arrestare o detuviere a una persona, sufrirá la pena de reclusión menor y suspensión del empleo en sus grados mínimos a medios. Si el arresto o detención excediere de 30 días, las penas serán reclusión menor y suspensión en sus grados máximos. Aquí el sujeto activo solo puede ser un funcionario, y al igual que en el caso anterior, no es una atenuante propiamente tal. Aquí el legislador lo que hace es determinar el efecto de un denominado error de prohibición vencible. Es decir, la persona creía estar, en este caso el funcionario, en una situación permitida, estando en verdad prohibida. Prohibida. Sustracción de menores. Artículo 142. Dice: la sustracción de un menor de 18 años será castigado, 1, con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si se ejecutare para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones, o si resultare un grave daño en la persona del menor. Número 2, con presidio mayor en su grado medio a máximo en los demás casos. Si con motivo u ocasión de la sustracción se cometiere alguno de los delitos indicados en el inciso final del artículo anterior, se aplicará la pena que en él se señala. Entonces, se sanciona la sustracción de un menor de 18 años, se diferencia con el secuestro no solo en el sujeto activo, sino también en la mayor protección de la seguridad del menor antes que su libertad. Esta conclusión se extrae de la conducta típica, que es sustracción, o sea, apartar, separar, extraer. Implica entonces dos casos: apartarlo del lugar donde están protegidos y separarlo del cuidado de quienes lo protegen. En caso de conflicto entre guardadores, a quien teniéndolo materialmente no lo entrega a quien tiene derecho, comete otro delito, que es la negativa de entrega a un menor del artículo 355 del Código Penal, que dice lo siguiente: el que, hallándose encargado de la persona de un menor, no lo presentare, reclamándolo sus padres, guardadores, o la autoridad a petición de sus demás parientes o de oficio, y diere explicaciones satisfactorias acerca de su desaparición, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Pregunta: ¿el progenitor podría cometer este delito? La respuesta es sí, pero no basta con la mera no presentación a un régimen comunicacional o la simple no restitución al término de la visita. Es necesaria una orden judicial previa que prohíba el acercamiento al hijo cuando para él exista un grave riesgo. Finalmente, en cuanto a los aspectos subjetivos, a su penalidad y agravantes, se aplican reglas que son similares al secuestro. ¿Qué sucede si hay consentimiento del menor? Los menores no pueden disponer acerca de su propia libertad. Sin embargo, existe una figura especial que se denomina inducción al abandono del hogar, que está tipificado en el artículo 357 del Código Penal, que dice lo siguiente: el que indujere a un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona, sufrirá las penas de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Entonces, en esta figura se distinguen las siguientes situaciones: el consentimiento del menor de 10 años y el consentimiento del mayor de 10 años y menor de 18. Si se trata del consentimiento del menor de 10 años, aquí el consentimiento nunca es relevante. Si es
Si se trata del consentimiento prestado por un menor mayor de 10 y menor de 18, su consentimiento excluye la tipicidad. Solamente es punible si la inclusión se realiza con el propósito de atentar contra su estado civil, por ejemplo, con miras deshonestas. Y con esto terminamos los delitos contra la libertad y la seguridad.